¿Qué es endometriosis y cómo va a afectar la calidad de mi vida? Comenzaremos diciendo que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria. El origen de la enfermedad, el origen de los síntomas, del dolor y de los problemas reproductivos en algunos casos es el proceso inflamatorio. Esto también se relaciona con sangrados abundantes. La endometriosis también es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que se controlan los síntomas, se controla la progresión de la enfermedad, pero lamentablemente no podemos decir que la curamos. Esa es como una ecuación aritmética: paciente joven con endometriosis, afectada sobre todo ovárica, no planes de ser mamá en el corto plazo, congelación de óvulos. ¿Dolor de la regla es normal, mito o verdad? Eso es el mito más grande del mundo con el que yo trato de lidiar. Mamás, no le digan a las hijas que así es al inicio, que después cuando tengas tus hijos se te va. A mí también me dolía, así que es normal, toma más tu pastilla y anda al colegio, anda a trabajar. Por favor, eso es lo peor que le podemos decir a nuestras pacientes. ¿Sabías que en el Perú se estima que 2 millones de mujeres padecen de endometriosis? Y que esta patología no solo afecta con dolor físico, sino que puede afectar la fertilidad y disminuir gravemente la calidad de vida. Bienvenidos a Conexión Salud, un espacio donde derrumbaremos mitos, resolveremos dudas frecuentes y daremos los mejores consejos de prevención del lado de los mejores especialistas. Soy la doctora Karen Matos, hematóloga clínica, y hoy tengo un invitado muy especial. Él es médico ginecólogo, especialista en fertilidad y especialista en endometriosis, el doctor Rodrigo Muñoz. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Karen. Encantado de estar aquí contigo. Al iniciar el programa mencioné unas cifras que son muy alarmantes. Estoy segura que día a día se siguen diagnosticando mujeres con endometriosis. Y es por ellas que hacemos este capítulo, para ayudarles a entender un poco más e inclusive poder ayudarles con tips de esta patología. Sé que te gusta mucho este tema y te has evocado mucho a explicar sobre endometriosis, y por eso quería hacer un ejercicio para empezar nuestro bloque sobre cuando tienes tu paciente en la consulta y ya lo diagnosticas con endometriosis y te pregunta: doctor Rodrigo, ¿qué es endometriosis y cómo va a afectar la calidad de mi vida? Buenísima pregunta. Siempre comienzo definiendo a esta enfermedad con 5 características que a lo largo de la conversación van a empezar a cobrar sentido cada una de estas definiciones. El objetivo es que la paciente entienda su enfermedad, y a la medida que ella entienda su enfermedad sabrá por qué la tengo que operar, por qué tiene que recibir tal o cual tratamiento, por qué es importante ir donde otro especialista, ir donde una nutricionista, ser evaluada por un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces comenzaremos diciendo que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria. El origen de la enfermedad, el origen de los síntomas, del dolor y de los problemas reproductivos en algunos casos es el proceso inflamatorio. Segundo, es una enfermedad progresiva, ¿ok? Hace un año me dolía mucho, me dolía la regla y hoy no puedo levantarme de la cama. Hace un año me tomaba esta pastilla y me pasaba, y ahora me tomo 3 de esas pastillas y tengo que descansar. He ido a la emergencia alguna vez por tener dolor, ¿no? Ese comportamiento progresivo de la enfermedad es característico de la endometriosis. La tercera característica importante es que es una enfermedad sistémica. Como tú has dicho, no solamente afecta el útero y los ovarios. Una mujer no es un útero y 2 ovarios. Una mujer tiene un trabajo, tiene una pareja en muchos casos, tiene algunas enfermedades asociadas. No es coincidencia que una paciente con endometriosis tenga fibromialgias. No es raro que una paciente con endometriosis sufra de migrañas, ¿no? Entonces tiene algún componente, y eso hace que no veamos esta enfermedad solamente desde el punto de vista ginecológico. Claro, yo como ginecólogo dirijo el equipo, pero también necesito algunos otros especialistas para tratar esta enfermedad, como digo, que no debe ser encasillada en el útero y los ovarios, sino ser vista como una enfermedad sistémica. Esa es la tercera característica. La cuarta característica es que es una enfermedad crónica, como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus. Igualito, la endometriosis también es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que se controlan los síntomas, se controla la progresión de la enfermedad, pero lamentablemente no podemos decir que la curamos, ¿no? Y la quinta característica es que es una enfermedad dependiente de estrógenos.
Por eso es que, tú bien has dicho, afecta a 2 millones de mujeres en este país y afecta, visto desde otro punto de vista, en al menos 1 o 2 pacientes de cada 10 mujeres en edad fértil. ¿Ok? Desde que le vino la primera regla hasta que ya no se le corta la menstruación y entra en menopausia, esa es la edad fértil y ese es el grupo de pacientes que están con los estrógenos en niveles elevados por la edad, por la edad reproductiva en la que están, pero eso también condiciona a que persista esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué produce? Produce, por un lado, dolor en todas sus expresiones, dolor con la regla típicamente, pero también el dolor con las relaciones sexuales, el dolor al miccionar o al defecar cuando están con la regla, el dolor de espalda, este dolor de espalda baja del que se quejan las pacientes cuando aparece la regla y que se va cuando se va la regla, eso muy probablemente esté relacionado con endometriosis. Entonces, todos esos dolores, encabezando el dolor con la regla, pero todos esos dolores que he mencionado. Esto también se relaciona con sangrados abundantes. Ahí hablábamos antes de cámaras que compartimos muchas pacientes porque son pacientes que sufren de anemia crónica, son pacientes que están fatigadas, que están cansadas crónicamente, que no rinden bien en el colegio, en el trabajo, en los estudios de lo que se dediquen y coincidentemente tienen una anemia crónica causada ¿por qué? Por tener reglas muy cuantiosas o muy abundantes o que duran muchos días también, ¿no? También podemos explicar eso desde el punto de vista de la endometriosis. Y por otro lado, hemos hablado ya del dolor, por otro lado, los problemas reproductivos, ¿no? Disminuye la calidad de los ovocitos, disminuye la reserva ovárica, el ambiente inflamatorio y hostil que hay en la pelvis impide que todos estos procesos tan sofisticados como ovulación, captación del óvulo, transporte del óvulo a la trompa, fecundación, implantación, todos estos detalles en un ambiente hostil como es la pelvis de una paciente con endometriosis, hay menor probabilidad de embarazo en muchos casos, ¿no? Y por ejemplo, cuando dicen la endometriosis, dicen, no es solo el tema de ginecología, ¿no? A pesar que endometrio es el tejido, es pues, es el culpable de este problema, pero no solo está en esta área, ¿no? Como estábamos comentando, que puede estar el endometrio del útero, ahí es un pedazo como un tejido, que puede estar ubicado en otros órganos, que por esto puedes tener síntomas un poco fuera de lo ginecológico y por eso la manifestación tan amplia y por eso yo creo que también lo difícil de su diagnóstico. Entonces, ¿cómo sería la forma como puedes diagnosticar a una paciente? Y justo esto, ¿por qué es tan difícil diagnosticarlo? Has explicado muy bien en qué consiste la endometriosis. El endometrio es este tejido que tapiza la parte interna del útero donde se va a implantar un embarazo cuando sea el caso, pero en caso no, ese endometrio cuando se engrosa para recibir a un embrión y hacer este colchoncito receptivo, cuando no hay embarazo, por efecto hormonal también se desprende y también se conoce como la regla. Esa es la regla, el tejido endometrial que se desprende. Y cuando se desprende, a través de las trompas llega estas células a estos órganos, básicamente la vejiga, el intestino, los ovarios, las trompas, la propia pared uterina, y eso hace que estas células que están fuera del lugar, el intestino, por ejemplo, si es que caen encima del intestino, las identifique como células que no pertenecen a ese ambiente. Esas células deben estar dentro del útero, no deben estar aquí. Entonces se encapsulan para evitar que eso se disemine y eso produce una lesión que va a ir creciendo poco a poco con cada menstruación, porque cuando la paciente menstrua, sangra, se desprenden las células del endometrio que he explicado, esas células parecidas a las células del endometrio que están en el intestino, en el ovario, en la vejiga, en las paredes externas del útero, también sangran. Y eso hace que nuevamente el proceso inflamatorio aumente y que se formen estas lesiones, estos nódulos de endometriosis, que se peguen los órganos unos a otros y todo eso, todo aquello que la paciente ya conoce de su enfermedad, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos esto? Yo soy partidario de decir que con más del 70% de seguridad, solamente sentándome con una paciente en el consultorio y escuchando lo que me tiene que decir, puedo decir, esta paciente tiene endometriosis. Eso es lo que llamamos nosotros la anamnesis, ¿no? Todo el approach inicial de la paciente que se sienta en el consultorio, que viene
por una cosa, hemos dicho por dolor, o viene por otro problema, que puede ser un problema reproductivo, y luego de eso examino yo a la paciente. Con un tacto vaginal también puedo identificar cuáles son las zonas de la pelvis o del útero que pueden estar comprometidas, y con esa imagen incompleta, pero grande, pero clara, yo puedo decirle a esta paciente, mira, necesitamos hacer exámenes de imágenes, que son siempre los exámenes en los que nos apoyamos para poder no tanto diagnosticar si eso no es endometriosis, sino para diagnosticar la extensión o el compromiso de enfermedad que tiene esta paciente en la pelvis. Entonces, con la ecografía, no una ecografía convencional, con una ecografía que se llama mapeo ecográfico o ecografía extendida, se llama en otros países, también con esos exámenes podemos confirmar nuestro diagnóstico que hicimos con la paciente conversando solamente, y también definir esa amplitud. Hoy en día la tecnología en imágenes de ecografía como de resonancia también, que es un examen bien importante en endometriosis también, han aumentado la tecnología, ha mejorado muchísimo la calidad de las imágenes y las reconstrucciones, y eso también nos ayuda a confirmar y aumentar el porcentaje de probabilidad del diagnóstico. Básicamente ese es el diagnóstico de endometriosis. Antes decíamos, no, para yo saber que tienes endometriosis o decirte que tienes ese diagnóstico, tenemos que hacer una laparoscopía, hacer una cirugía, entrar por el ombligo con una cámara y con 2 pinzas por los costados, y ver y decir, ah, mira, sí es endometriosis. Tomamos una muestra, la mandamos a patología y así es endometriosis. Y ahí, o sea, ya, ok, tenemos una paciente con diagnóstico de endometriosis, pero con una cirugía encima, ¿no? Entonces, y de ahí puede que se venga otra cirugía. Puede haber otra cirugía, ya entonces el dolor no va a estar dado solamente por la endometriosis, sino por las adherencias que puede haber generado esa cirugía. Entonces, hoy en día, felizmente cada vez menos se hacen cirugías laparoscópicas diagnósticas. O sea, la cirugía se reserva para la paciente que necesita de una cirugía para lograr el objetivo, ya sea el embarazo o ya sea mejorar su calidad de vida o disminuir el dolor, ¿no? ¿Y has visto en tus pacientes algún factor de riesgo que las defina para tener esta patología? Sí, los factores de riesgo básicamente están relacionados a la paciente que está sometida a sus propios estrógenos durante su vida, ¿no? Una paciente normalmente a los 14 años empieza su menstruación y a los 48 años en promedio se le va la regla y entra en menopausia. Todos esos años esa paciente está sometida al efecto de sus propios estrógenos, ¿no? Y hemos dicho que la endometriosis sobrevive por efecto de los estrógenos. Entonces, una paciente que no menstrua todavía, teóricamente, todavía no está sometida a los estrógenos, pero una paciente que en vez de que le venga la regla a los 15 o 14, le viene a los 9, entonces le estamos agregando más años de exposición a sus estrógenos. ¿Y qué pasa si esta paciente a los 48, 49, 50, 52 años todavía sigue menstruando? Estamos alargando la exposición a sus propios estrógenos, ¿no? Entonces, una forma de prevenirlo, digamos, adelantándome un poquito a las siguientes preguntas, ¿qué condición de la vida de una mujer fértil hace que no esté sometida a sus estrógenos? El embarazo, por ejemplo. Una paciente que no se embarazó nunca o que decidió no ser mamá está más años sometida también a su efecto estrogénico, ¿no? El embarazo disminuye los estrógenos, entonces una paciente con endometriosis embarazada más o menos se olvida que tiene endometriosis, ¿no? El tratamiento hormonal para la endometriosis está dirigido también hacia eso, hacia disminuir los niveles de estrógeno y de esa manera hacer que la enfermedad no progrese y controlar los síntomas de dolor o de sangrado también en su paciente. Y en eso de la edad que dices que puede ser desde que inicia la regla o que termina, ¿hay algún pico en una edad más frecuente o es muy abierto? Es muy abierto. Yo cada vez más veo pacientes más jóvenes o más adolescentes con endometriosis. Probablemente sea porque las mujeres hoy en día también están mucho más atentas a estos síntomas. Ya no se normaliza tanto el dolor con la regla, eso es algo bueno. Todavía, pero cada vez menos. Entonces, es básicamente en edad fértil, el pico de la vida, ¿no? Y otro factor de riesgo que también se define es la hija de una mujer con endometriosis tiene el doble de probabilidad
de desarrollar endometriosis en su vida. Eso porque se hereda la predisposición a este proceso inflamatorio, se hereda la predisposición a que esta menstruación retrógrada y todas las otras formas que explican la endometriosis se pueda de alguna manera heredar, ¿no? No es una sentencia, no significa que si mamá tuvo endometriosis, la hija también va a tener endometriosis, pero cada vez que puedo, cuando veo a una paciente con endometriosis que tiene hijas, lo primero que le digo es, al primer síntoma, claro, me la traes, porque tenemos que ver si es que ya tiene qué tipo de endometriosis, qué exámenes hay que hacerle, si la tenemos que poner en tratamiento hormonal. ¿Para qué? Para evitar que esta niña, esta chica, llegue a lo que la mamá ha llegado, que podría ser problemas reproductivos, tratamientos de fertilidad, etc. Y si tú pudieras mencionarme, ya que dijiste los síntomas, 5 síntomas en un orden de frecuencia, ¿cuáles serían? Todos empiezan con D, para que se acuerden. Que sea fácil. Dismenorrea, o sea, el dolor con la regla. El dolor pélvico durante la regla, que generalmente, si la regla dura 5 días, primero y segundo día son los más dolorosos, a eso nos referimos con dismenorrea. Dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Disquesia, que es el dolor al defecar cuando están con la regla y que no lo tienen cuando no están con la regla. Disuria, molestias o dolor urinario al ir al baño, hacer pila. Estas pacientes cuando están con la regla tienen una sensación inflamatoria de no evacúan o no vacían la vejiga totalmente, se quedan con ganas también. Entonces disuria, dolor lumbar, este dolor de espalda baja que a veces incluso se va hasta las piernas o hacia una pierna más que la otra durante la regla, que desaparece cuando se va la regla, también es un síntoma importante. Y el último, 6, te voy a decir, me pediste 5, pero te voy a dar uno más, es el dolor pélvico crónico. O sea, ya es esta paciente que ya no le duele solo con la regla. El año pasado me dolía el primero, segundo y tercer día, tomaba la pastilla y me pasaba. Hoy me duele cuando ovulo, me duele una semana antes de la regla, termino la regla y me quedo una semana más adolorida. Entonces, ese dolor que ya traspasa los límites o las fronteras de la menstruación también es un factor importante y es un síntoma que nos tiene que hacer pensar en que esto puede tener endometriosis. Y bueno, todos esos síntomas dan a entender que va a afectar la calidad de vida del paciente, ¿no? O sea, ¿cómo en tu práctica has visto que se afecta a... Absolutamente. Definimos esta enfermedad como una enfermedad que afecta la calidad de vida de las pacientes. Eso es importantísimo decirlo. ¿Por qué? Porque la paciente con endometriosis que tiene muchísimo dolor con la regla no va al colegio, faltan al colegio una vez al mes, se atrasan, no dan examen, no entienden generalmente en el colegio que una niña falte por dolor con la regla. El ausentismo laboral por endometriosis es mucho mayor de lo que parece. ¿Por qué? Porque parece que una paciente tuviera vergüenza de decir, oye, no estoy yendo a trabajar porque estoy con dolor de la regla. Pues todo el mundo trabaja con dolor con la regla, dirá el jefe o la jefa, ¿no? Prefieren decir, estoy con diarrea, estoy con fiebre, estoy con un resfrío que no quiero contagiar, por eso es que no voy. Eso hacen muchas veces las pacientes con endometriosis porque eso suena más grave que el dolor con la regla. Entonces, de esa manera también se afecta la calidad de vida de las pacientes, ¿no? Estas pacientes con dolor crónico empiezan a planificar su vida de acuerdo a su ciclo menstrual. Entonces, cuando están con la regla, ya sus amigas, por ejemplo, saben que no la pueden ni llamar, que no va a salir, que no va a ir a tal o cual reunión, las reuniones familiares que las pacientes rezan que por favor no les venga la regla en Navidad, en Año Nuevo, los feriados, cuando ven almuerzo, porque no van a ir, no van a asistir, porque tienen ese dolor que las tumba en la cama, que es un dolor realmente, es muy como alto, tú lo has dicho, que disminuye o que daña la calidad de vida, ¿no? La vida de pareja también, hemos hablado que el dolor con las relaciones sexuales también es una característica de esta enfermedad. Y a veces los esposos o las parejas no lo entienden, creen que ella está exagerando, siempre te quejas de eso, ¿no? Entonces, muy lejos de comprender. Sí, llega a generar un conflicto. ¿No? Absolutamente. Entonces, eso también disminuye la calidad de vida diaria de una paciente, ¿no? Son pacientes que generalmente toman muchos medicamentos, algunos medicamentos para el dolor, como los opioides, generan alguna dependencia. Entonces son pacientes que necesitan mucho medicamento o medicamento muy
pesado, digamos, o muy fuerte para calmar su dolor, ¿no? Claro. Eso tampoco es calidad de vida, tomar un montón de pastillas, tener pastillas en la cartera Y que siempre. te sientas juzgado por tener que usar medicamentos. Y como tú dices, inclusive puede afectar generando depresión. O sea, la parte mental es muy importante. Y yo creo que con todo lo que hemos explicado hemos podido dar un resumen de los conceptos, y ahora alguien que va a ver este video va a entender por qué su mamá, su hermana o su esposa tiene esta sensación, y tiene que ser bien acompañada y entendida, y con un buen ginecólogo poder diagnosticarlo a tiempo. Y en el siguiente bloque daremos algunos tips, porque ya lo entendimos y ahora qué podemos hacer al respecto. Lo vemos en el siguiente bloque. Muy bien. Conexión Salud llega gracias a Sistemas Analíticos, innovando en salud para mejorar el bienestar de más familias. En este espacio vamos a hablar sobre preguntas frecuentes que hemos ido recopilando, y yo sé que la primera pregunta que se van a hacer varias de nuestras oyentes es: ¿tiene tratamiento la endometriosis? Buenísima pregunta. Yo siempre empiezo respondiendo esta pregunta diciendo algo que parece poco importante, pero es bien importante. Yo no trato endometriosis, yo trato pacientes con endometriosis. ¿Por qué lo digo y por qué digo que sí hace la diferencia? Porque una paciente con un diagnóstico es tratada de una manera, y otra paciente con exactamente el mismo diagnóstico puede ser enfocada y tratada de otra manera totalmente distinta. Una chica de 18 años con un endometrioma de 5 centímetros, créeme que el abordaje para ella va a ser uno, y una paciente de 40 años con el mismo endometrioma de 5 centímetros en el mismo ovario, el abordaje va a ser otro. Entonces, a lo que quiero llegar es que el tratamiento tiene que ser siempre personalizado. No tratamos endometriosis, sino pacientes con endometriosis, y el tratamiento siempre debe ser individualizado. Y yo divido el tratamiento en tres, básicamente. El primero es el tratamiento farmacológico, que es lo que yo hago en el consultorio, ¿no? Luego de haber evaluado a la paciente, haber hecho la ecografía, tener el mapa, el diagnóstico claro, entonces decimos, ok, este es el tratamiento farmacológico que vas a seguir. A la cabeza, el tratamiento analgésico, ¿no? No solamente recetarle la pastilla, sino decirle cómo es que debe tomarla. No, yo tomo la pastilla cuando estoy muriendo de dolor. Ojalá, pues, así no se toma la pastilla. La pastilla se toma en la escala del 0 al 10 del dolor, antes de que el dolor llegue a 5. Porque el dolor está a 7, 8 o 9, te tienes que ir a la emergencia. La pastilla no te va a hacer efecto. Claro, no vas a esperar el efecto. Y no es mala la pastilla, simplemente que no supiste cómo tomarla. Como son pacientes que están sometidas al dolor y están acostumbradas al dolor de la regla, entonces son pacientes que no toman la pastilla generalmente, o esperan, como decía, tomarla cuando empieza el dolor. Otra de las sugerencias que yo les digo es: todas las mujeres se levantan hoy día, creo que mañana va a venir la regla. Y efectivamente se levantan al día siguiente y la mañana les viene la regla. Eso tenemos que usarlo a favor de la paciente, porque sabemos que mañana es un día súper doloroso. Entonces desde hoy hay que tomar el analgésico 3 veces al día, y estoy seguro que al día siguiente esa regla ya no va a ser 8 sobre 10, sino va a ser 5 sobre 10. ¿Por qué? Porque tienes 24 horas tomando un antiinflamatorio, ¿no? Claro. Eso es bien importante también. Entonces, el tratamiento antiinflamatorio a la cabeza. Y el segundo tratamiento farmacológico es el tratamiento hormonal, que nosotros le damos a la paciente con dos objetivos principales. El primero, controlar sus síntomas, generalmente llevarla a amenorrea, que quiere decir que no le venga la regla, para que no tenga dolor, para que no tenga hemorragias, sangrados abundantes. Y lo segundo es para evitar que la enfermedad siga progresando, siga avanzando. Porque sí avanza. Porque avanza, porque crece, porque es endometrioma de 5 centímetros. Si no hacemos nada, probablemente en 6 meses o un año mida 7, 8, el tratamiento va a ser distinto y el daño en el ovario va a ser distinto también. Entonces, siempre les explico yo que las hormonas son para controlar tus síntomas, pero para evitar que la enfermedad avance también. Entonces, básicamente eso es el tratamiento farmacológico. Luego de eso viene un tratamiento, yo diría, no farmacológico, que es el tratamiento que da la nutricionista, es el manejo multidisciplinario que tenemos con la fisioterapia suelo-pélvico, con la psicóloga, con el médico del dolor, y con todo el equipo multidisciplinario que suma a tomar una pastilla para el dolor, una pastilla de tratamiento hormonal,
mejoras la dieta, haces deporte, tienes un acompañamiento emocional para afrontar mejor el dolor, la situación que estés pasando por esta enfermedad, etc. Todo lo que sea no farmacológico, acupuntura, todo lo que sume al tratamiento farmacológico, bienvenido sea. No, ya ha demostrado que mejorar tu calidad de vida, actividad física, disminuye la carga inflamatoria, los alimentos adecuados. Entonces, es parte importante del tratamiento. Totalmente. No todo el tratamiento son pastillas. Eso también le digo yo. Esta no es la pastilla mágica. Y es más, tengo pacientes que le fue tan bien con ese tratamiento no farmacológico, cuidando su alimentación, haciendo acupuntura, yoga, pilates, etcétera, que dejaron el tratamiento hormonal y siguen con una buena calidad de vida, siguen con el dolor controlado, salieron embarazadas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí tiene un peso es posible importante. retirar el tratamiento hormonal en una paciente que tiene su enfermedad controlada, y yo creo que ahí sí estamos cambiando el rumbo de la enfermedad. Cuando yo te doy una pastilla hormonal, una pastilla para el dolor, si te quito la pastilla vas a volver a los síntomas y va a volver a manifestarse la enfermedad. Pero cuando uno cambia sus estilos de vida, eso es más ya fácil no es que mantenerlo también. Exactamente. Y yo creo nuevamente que ahí sí estamos cambiando el rumbo de la enfermedad, que decimos que no es curable, que no... Y justo sí ahí te voy a decir, eso. si te preguntan, así serían, doctor, ¿es curable? Pero te voy a mencionar que luego del tratamiento farmacológico y no farmacológico está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cierto. La cirugía también es una decisión bien importante que tenemos que tomar con las pacientes que son tributarias de cirugía. No todas las pacientes con endometriosis tienen que operarse. Y las que tienen que operarse, el problema generalmente no es si tienen que operarse o no. Generalmente es cuándo te opero. Te opera ahorita, que no tienes hijos y tienes 22 años, pero tu dolor está muy intenso. O podemos darte tratamiento hormonal, mantener tu calidad de vida, mejorar, ver que no se dañe la reserva ovárica y operarte a los 45 cuando ya te diste tus 3 hijos. Ya tuviste tus hijos, ¿no? Ya tuvimos. Cuando nos adelantamos y operamos a las pacientes muy jóvenes, antes del embarazo, después del embarazo, por eso es que tenemos tantas pacientes operadas 3, 4, 5 veces, y que siguen teniendo dolor, que siguen teniendo... ¿Por qué? Porque se hacen a veces cirugías que no ameritaban, se hacen cirugías incompletas. Entonces, básicamente eso es a lo que yo me dedico también, a hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? O sea, si no escojo bien el momento, en el paciente adecuado, puedo, o sea, no haber resuelto el problema. No sé si es volver el término adecuado, o sea... En algunos casos es volver, pero por ejemplo, te doy un ejemplo bien claro. Cuando viene una paciente con un endometrioma, que es un quiste endometriósico en el ovario que mide 5 centímetros, el médico le dice, te tengo que operar de ese quiste porque ese es el causante del dolor. ¿Ok? La operan la siguiente semana, todo va muy bien, le sacaron su quiste y todo, y en la siguiente regla la paciente sigue teniendo el mismo dolor. ¿Por qué? Porque ese endometrioma no era la causa del dolor, sino era la causa del dolor esa endometriosis que está detrás del útero, esa endometriosis que está detrás de ese endometrioma, y no le resolvimos el problema. Entonces, esa paciente, ¿qué necesita? Otra cirugía para sacar esa endometriosis que le producía el dolor, que no era el endometrioma. Y al sacarle el endometrioma, muy probablemente le hayamos bajado reserva ovárica también, y hayamos dañado ese tejido ovárico sano que quedaba de alguna manera, pero que hay que cuidar como oro, sobre todo en pacientes que no han tenido bebés todavía, ¿no? Y justo ahora que mencionas, y tú te dedicas también, especialista en fertilidad, ya veo que priorizas. Yo también le veo siempre a mis pacientes jóvenes que vayan a un ginecólogo que maneje fertilidad, que sea especialista en fertilidad, porque justo eso, ¿no? ¿Qué tan importante es que esta patología pueda afectar la fertilidad de una paciente? Y, o sea, ¿cómo lo enfocas, no? Buenísima pregunta. La estadística, cuando hablamos de fertilidad, es durísima. El 50% de las pacientes que están en la sala de espera del centro de fertilidad en este momento para recibir un tratamiento, el 50% tienen endometriosis. Y esa es la causa de su problema reproductivo. Entonces, en fertilidad y endometriosis catalogamos dos grupos de pacientes, ¿ok? Un grupo de pacientes, generalmente 35 años, más o menos, que vienen intentando embarazarse hace 6 meses o un año y que no lo logran. Y entonces vienen al centro, le hacemos una ecografía, efectivamente la diagnosticamos de endometriosis, vemos
cómo así la endometriosis está afectando su fertilidad, si es un tema de reserva ovárica, si la endometriosis está haciendo que las trompas estén acodadas y por eso es que no se embaraza la paciente, si es que hay mucha enfermedad, si es que el útero está adherido, si es que las paredes uterinas están comprometidas, etc. O sea, hay Miles muchas de causas áreas que se pueden por las afectar. cuales la endometriosis produce infertilidad. Entonces, este grupo de pacientes generalmente van a un tratamiento que se llama fecundación in vitro, que es un tratamiento de fertilidad de alta complejidad en el cual todo lo que sucedería normalmente en el cuerpo de la paciente, la fecundación en la trompa, la captación, la implantación, todo ese proceso que normalmente se produce en la paciente, pero que por su endometriosis no lo logra, lo hagamos en el laboratorio. Y en el laboratorio fecundemos ese óvulo, que esperemos el crecimiento de ese óvulo y que luego obtengamos un embrión genéticamente transferible, genéticamente estable, sin ningún problema cromosómico, y podamos poner ese embrioncito en el útero tratado o mejorado, optimizado ese endometrio para que logremos que ese embrión se implante. Generalmente las pacientes con endometriosis y problemas reproductivos requieren de este tratamiento que se llama fecundación in vitro. Pero hay otro grupo de pacientes que tienen alrededor de 20, 25 años, que tienen endometriosis, pero que no tienen planes de ser mamá de aquí a 8, claro. 10, 15 años. Entonces, ellas no sabemos si tienen daño en la fertilidad o no. No podemos decir esta paciente es infértil. No le puedo decir a esta paciente, no o sea, que a los 35 que tú estás planificando ser mamá, no vas a poder. No le puedo decir eso, pero si es que esta paciente tiene 22 años, quiere embarazarse recién a los 30 porque se está yendo a hacer un MBA, porque lo que sea, o que no quiere, simplemente quiere hacerlo a los 30 años, no antes. Y que cuando hacemos estudios ya la endometriosis ha hecho que su reserva ovárica esté baja, claro. Esa es como una ecuación aritmética, paciente joven con endometriosis, afectada a su reserva ovárica, no planes de ser mamá en el corto plazo, congelación de óvulos. Igual, criopreservación de ovocitos. De esa manera, cuando esa paciente llegue a los 35 años, venga a mi consultorio y me diga, Rodrigo, me quiero embarazar, mira, me casé, te presento a mi esposo, y que intentemos espontáneamente. Claro, ya va a ser más complejo. Si lo logra, todos celebraremos. Pero si no lo logra, diremos, pucha, felizmente hace 10 años congelé mis óvulos y ahora voy a poder ser mamá, no de manera espontánea ni natural, pero con un tratamiento. Y el objetivo final, que es tener a mi bebé cargado en los brazos, lo voy a lograr con un tratamiento que gracias a Dios existe y que gracias a Dios cada vez las chicas vienen más a congelar sus óvulos y poder usarlos si es que no logran ser mamás o lograr ese embarazo a la edad que ellas decidan, ¿no? A veces los pacientes escuchan, mira, a los 35 no llegas, así que te vas a tener que embarazar a los 28. Y la paciente tiene 22 años, está entrando, o sea, no me veo a los 28 años como siendo mamá. Nadie tiene por qué escuchar esa recomendación, porque entonces la criopreservación de óvulos lo que hace es que tú puedas seguir tus planes de embarazarte a los 35 y hacer todo y no cambiar tu vida ni tus planes de vida por una enfermedad o por un diagnóstico, pero que te asegures que a esa edad vas a poder ser mamá con tus propias células. No está mal postergar la maternidad, está perfecto. Lo que sí está mal es postergar la maternidad y no sin tomar tener en como cuenta las estrategias preventivas o la herramienta que te pueda ayudar en un futuro. Exactamente. Claro, porque el tema de fertilidad es bastante complejo. O sea, yo siempre les digo que existen mil aristas y no necesariamente la única arista que pensamos puede ser, hay que cubrir la mayoría que podamos tener. Entonces, si afecta fertilidad, afecta otros órganos, ¿existen tipos de endometriosis? Sí, existen tipos de endometriosis. Yo soy nuevamente un partidario de clasificar o de enseñarle a la paciente sobre su enfermedad, no diciéndole que es una endometriosis grado 1, 2, 3, 4, tienes una endometriosis leve, moderada, severa, sino decirle a la paciente, tienes este tipo de endometriosis. La endometriosis se manifiesta de 4 formas. La primera es la endometriosis peritoneal superficial. El peritoneo es todo este tejido que cubre todos los órganos en la pelvis, y cuando las células endometriales caen ahí y se forma un nódulo endometriósico, entonces eso se llama endometriosis superficial. Si hay una superficial, existe una endometriosis profunda. Esa endometriosis profunda, en cuestión de tiempo,
esta endometriosis superficial progresará o esta paciente debutará con una lesión que infiltra la pared del intestino, que está afectando la pared de la vejiga, que se mete a las paredes laterales de la pelvis, obstruyendo los uréteres, que son los conductos que van del riñón a la vejiga, etc. Cuando los órganos están afectados, eso se llama endoprofunda. Tenemos entonces superficial, profunda. Tenemos una de las más conocidas y más comunes, que es la endometriosis ovárica, el endometrioma o el quiste de chocolate, le dicen también. Y la otra forma de presentación es controversial. Hoy en día quizás esta forma se catalogue como otra enfermedad prima hermana de la endometriosis, pero para efectos de enseñar a las pacientes yo les digo, la adenomiosis también es un tipo de endometriosis, que es la endometriosis que afecta la pared del útero. Hace que las paredes sean más gruesas, es un útero más aumentado de volumen, globuloso, que explica también muchas veces el dolor o el sangrado abundante con las reglas, ¿no? La endometriosis tiene una característica peculiar que la hace más compleja, que es que una paciente con mucha enfermedad no necesariamente es una paciente muy sintomática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a esta paciente yo le digo, tú tienes una endometriosis grave, yo te tengo que operar, mira, hay endometriosis aquí y acá? Pero no me duele. Esa paciente me No dice, tengo ¿para qué me vas síntomas. a operar? Si a mí no me duele, mira, tuve mis 2 hijos, no tengo ningún problema. Y viceversa. También hay la paciente que yo le hago una ecografía, no veo nada, la mando donde el especialista le ve un nódulo de 1 centímetro chiquitito, y esa es la paciente que no se puede levantar de la cama, que termina todos los meses, al menos una vez al mes en la emergencia en la clínica, porque tiene dolor, ¿no? ¿Qué pasa si esa paciente yo le digo, oye, tu endometriosis es leve, ¿ah? O es grado 1? La paciente me va a decir, se va a parar de mi consultorio, se va a ir y me va a decir, mira, si yo te mandar una foto de cómo estoy el día que viene la regla, no creerías que es una endometriosis leve o grado 1, ¿no? Entonces, eso hace que yo, repito, sea partidario de enseñar a la paciente qué tipo de endometriosis tiene, porque eso también me va a dar una estrategia para tener un abordaje distinto de una paciente que tiene una endo superficial, con endometrioma, o una endometriosis profunda solamente y los ovarios no tienen endometrioma. Entonces, ahí es donde entra la personalización del tratamiento, ¿no? Los pacientes se sienten más en confianza cuando tú individualizas su diagnóstico, su patología, individualizas su tratamiento, porque se van a sentir comprometidos y entendidos por su médico. Así que yo creo que esta ronda de preguntas nos ha ayudado a entender un poco más de cómo hacer al ya tener este diagnóstico. Vamos a un siguiente bloque donde hablaremos algo muy amigable, que son mitos y verdades, ya que existen muchos sobre esta patología. Buenísimo. Rodrigo, tú sabes que en salud siempre existen mitos sobre la salud. Por eso ahora vamos a hablar sobre mitos y verdades. Así que vamos con la primera. ¿El embarazo cura la endometriosis? ¿Mito o verdad? Eso es un mito. Pero vamos a hacer una salvedad. Yo siempre digo, lo mejor que le puede pasar a una paciente con endometriosis es embarazarse. Hemos dicho, ¿por qué? Porque la endometriosis porque en el embarazo disminuyen los niveles de estrógenos, y eso hace que la paciente embarazada se olvide un poco de que tiene endometriosis. Y quizá lo que voy a decir ahora no esté en artículos ni se publique, pero por mi experiencia yo sí te puedo decir que la paciente con endometriosis es una antes del embarazo y es otra después del embarazo. Generalmente después del embarazo mejoran los síntomas, generalmente después del embarazo disminuye el dolor, disminuye la cantidad de sangrado. Eso está muy lejos de que yo le diga a la paciente, por favor embarázate, ¿no? Para que te cures. Porque esa sea una indicación médica que se embarace. No, para nada. Estoy diciendo cuáles son los efectos del embarazo sobre la enfermedad. Pero también estamos lejísimos de decir que el embarazo cura la endometriosis. Eso es un mito. Perfecto. Ahora, ¿endometriosis solo es un dolor fuerte en la regla? ¿Mito o verdad? Eso también es un mito, ¿no? Hemos dicho que no solamente el dolor con la regla nos habla de endometriosis, sino también el dolor durante las relaciones sexuales, el dolor al defecar o al miccionar con la regla, el dolor de espalda con la regla, o con el paso del tiempo, ese dolor que ya no aparece solamente con la regla, sino también con la ovulación, que aparece una semana antes de que empiece la regla, que se queda una semana después de la regla. Entonces es mucho más que solamente un dolor con la regla. Ok. ¿Mujeres de mediana edad sufren de endometriosis? ¿Mito o verdad? Eso es un mito.
Yo cada vez veo más adolescentes con diagnóstico de endometriosis o diagnostico cada vez más pacientes jóvenes, 13, 14, 15 años, que acaban de menstruar y que ya tienen manifestación de algún tipo de endometriosis. Y también pacientes que ya pasaron un poco la edad reproductiva, ¿no? Ya no están en los 35, 38, sino más 44, 45, entrando a la perimenopausia. Esos pacientes también tienen síntomas de endometriosis. Entonces, no implica una edad solamente. Va en toda la etapa fértil de la vida fértil de una mujer, desde la primera regla hasta la última regla cuando entre en menopausia. Perfecto. Endometriosis, ¿no existe cura, mito o verdad? Eso es una verdad. Al ser una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como te mencioné, es una enfermedad que se puede controlar perfectamente bien. Yo nunca he conocido un diabético que ya no sea diabético, ¿no? Pero el diabético que tiene su enfermedad controlada tiene que ir al menos una vez al año a su endocrinólogo, ¿no? En alguna situación en la que se descompensa, necesita de repente tratamiento con pastillas para disminuir los niveles de glucosa. En algunos otros casos el endocrinólogo dirá, no, necesitas insulina de repente, ¿no? Y luego eso se vuelve a controlar y vuelve a dejar un poco los medicamentos, y así es como se maneja la diabetes desde el punto de vista endocrinológico. Igualita es la endometriosis. Una paciente que tiene su enfermedad controlada, al menos una vez al año tiene que ir a mi consultorio, pero algunas pacientes no se controlarán solamente con dieta y actividad física, sino necesita tratamiento hormonal. Algunas no les calmamos el dolor con antiinflamatorios comunes y corrientes, tenemos que usar opioides, tenemos que usar pastillas un poco más fuertes, un poco más potentes, o algunas necesitarán una cirugía y otras no, ¿no? Entonces, todo eso se ve según la progresión de la enfermedad, según cómo va avanzando la vida y los objetivos de esta paciente, pero estamos también muy lejos de decir que una cirugía o un tratamiento pueden curar la endometriosis. Eso es un mito. Perfecto. Esta creo que es la que la mayoría nos lo dicen en la consulta. ¿Dolor de la regla es normal, mito o verdad? Eso es el mito más grande del mundo con el que yo trato de lidiar y con el que me peleo toda la vida. El dolor durante la regla no es normal. No debemos normalizar el dolor con la regla. Mamás, no le digan a las hijas que así es al inicio, que después cuando tengas tus hijos se te va a ir ese dolor, que así es al inicio, ya después se te regula y deja de doler. A mí también me dolía, así que es normal, toma nomás tu pastilla y anda al colegio, anda a trabajar. Por favor, eso es lo peor que le podemos decir a nuestras pacientes. Incluso en algunos casos, las pacientes escucharon esa frase de su médico. Tranquila, eso es normal, ya te va a pasar. Y lo cierto es que no le pasa, sino que con el tiempo más bien empeora y llegan por eso, no para hacerles un diagnóstico temprano, sino llegan ya con la enfermedad un poco más avanzada, cuando las cosas son un poco más complejas y un poco más graves, ¿no? ¿Cómo identifico si mi dolor durante la regla es normal o no es normal? Porque para mí es normal, ¿no? Toda la vida me ha dolido así y lo puedo manejar, es lo que conozco. Entonces, ¿cómo sé si es normal? Dos preguntas importantes. Primero, ¿qué tomas para el dolor? Mira, me tomo un ibuprofeno, me tomo un naproxeno, me tomo un paracetamol y me pasa. Ok, eso podríamos considerarlo como un dolor normal. Si tomas un paracetamol y te pasa, eso no nos vamos a hacer un mundo pensando que tienes endometriosis, ¿ok? Y lo segundo es, ¿cómo es tu vida los días que estás menstruando? ¿Sigues haciendo deporte? ¿Sales a trabajar? ¿Vas al colegio? ¿O terminas en la emergencia? ¿O planeas tu vida, como decíamos hace un ratito, según tu ciclo menstrual? ¿Te limita? ¿No sales de tu casa? ¿No haces tu vida normal cuando estás con la regla por el dolor? Eso definitivamente no es un dolor normal tampoco. Si tú tienes un dolor tolerable, te tomas una pastilla que todos tenemos en la casa para el dolor y te pasa y puedes hacer tu vida normal, muy probablemente ese sea el movimiento del útero o la contracción uterina expulsando el contenido endometrial que hay adentro hacia afuera, que se conoce como la regla, y eso calma pues con un paracetamol y no limita a una paciente ni la tumba a la cama, ¿no? Todo lo que escape de eso
no debe ser considerado normal y sí debe ser suficiente causa como para ir a un ginecólogo, ir a un especialista de endometriosis y que no se pasen 6 años dando vueltas por gastroenterólogos, urólogos y otros especialistas hasta que llegan después de 6 años donde alguien que le dice, oye, esto se llama endometriosis, tiene tratamiento y que recién ahí... va a mejorar a partir de ahora. Aprovechando eso que tú dices, no es normal muchas cosas, y bueno, yo como hematóloga ya habíamos conversado que tenemos casos en común, en mi caso anemias que se generan por pues menstruaciones muy abundantes. Quiero preguntarte, ¿no? O sea, salir a normalidad en el flujo de la regla, ¿cuándo se considera salir de lo estándar? Eso es un poco difícil de definir porque la definición es menstruación más de 180 mililitros, es anormal. En toallas, ¿cómo lo clasificaríamos? Por eso, entonces yo le digo a la paciente, ¿cuánto sangra? ¿Más de 180 o menos de 180? La paciente claro, se queda... hace eso, ¿no? Yo lo enfoco un poco más desde el punto de vista progresivo, o sea, oye, me mancho, ¿no? Oye, en la uso nocturna durante el día, no las uso solo durante la noche, ¿no? Se me pasa la sangre, se me rebasa, ya tuve varios accidentes en el trabajo, en el colegio, eso es una anormalidad, eso es muy abundante, ¿no? Pero también decía lo de la progresión, porque compárate tú contigo misma hace un año. No, hoy día estoy sangrando más que hace un año. Bueno, entonces es un problema. Independientemente de que sea mucho, muy abundante o no tan abundante hoy, ha progresado, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente también, si esta paciente me dice, ¿cuánto sangras? Bueno, sí, yo sangro, ocupo 8 o 10 paños al día, le tomo una hemoglobina y tiene 8 hemoglobina, evidentemente ese es un sangrado abundante, ¿no? Y probablemente sea una de las primeras causas, y ahí tú no vas a dejar mentir, una de las primeras causas de anemia crónica es la anemia por pérdida, por sangrado, en pacientes que sangran mucho durante la regla. Sí. Quería aprovechar eso porque es algo con lo que batallo y cuando converso con ustedes, los ginecólogos, me ayudan mucho a difundir esta información. Gracias, Rodrigo, por todo esto, ya que toda esta información es bastante buena para nuestros pacientes, sobre todo las que recién están teniendo el diagnóstico de endometriosis, y estoy segura que tenían muchos miedos y ahora con esto van a poder estar mucho más tranquilas. Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentran en mis redes sociales, en Instagram básicamente, como dr.rodrigomunozb. Y ahí pueden encontrar mis contactos, donde estoy. Yo trabajo en Ceras, centro especializado en reproducción asistida, y en la Clínica Angloamericana. Perfecto. Entonces ya saben, si conocen a alguna paciente que tiene relación con los síntomas que hemos mencionado, tiene un especialista de confianza. Queremos agradecer a todos los oyentes y que son parte de nuestra comunidad. Somos Conexión Salud y nos vemos en el siguiente episodio. Y no te olvides, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas los nuevos episodios.